Bienvenida. Hoy nos sumergimos en la información sobre una figura que todos conocen o creen conocer, pero que es interpretada de maneras, bueno, increíblemente variadas. El diablo. Hola, sí, una figura fascinante. Partimos de un artículo enciclopédico muy completo. Explora el origen del término, sus imágenes, su lugar en distintas culturas, religiones. Nuestra idea es, bueno, destilar un poco la esencia de este concepto tan complejo, ¿no? Exacto. Vamos a rastrear cómo esta personificación del mal aparece en tradiciones muy distintas, desde los nombres que recibe hasta sus roles, digamos, mitológicos y teológicos. Es un viaje interesante por la historia cultural y religiosa. Dale, empecemos por lo básico. La palabra diablo viene del latín diabolus y esta del griego diabolus, que significa calumniador o acusador. Es curioso que la raíz misma ya apunte a esa función, casi legal, ¿no?, de señalar faltas. Sí, y fíjate que en español la palabra aparece ya en el siglo X, tempranísimo, en las glosas emilianenses. Al principio, su uso era más amplio que demonio. Gonzalo de Berceo, por ejemplo, en el siglo XIII, lo usa hasta para espíritus traviesos, no necesariamente el mal con mayúsculas. ¿Y los nombres? Uf, se le conoce por un montón. Lucifer, Satanás, Belcebú, Luzbel. Claro. Y nombres más locales como Mandinga en Latinoamérica o Chamuco en México. Y bueno, la famosa asociación con el número 666, o a veces 616, leí. Exacto. Y la imagen, esa imagen tan clásica del ser con cuernos, cola, tridente, parece tener raíces curiosas. Se cree que parte pudo venir del dios griego Pan. Mira vos. Sí, y se le asocia con animales muy distintos. La cabra, el cerdo, la serpiente, esa es clásica, el cuervo, el dragón. Pero ojo, el simbolismo de estos animales cambia muchísimo. Pensa en el gato. Sagrado en Egipto, pero después demonizado en la Edad Media europea. Y esos nombres como Lucifer o Satanás, aunque hoy los usemos casi igual, vienen de figuras e ideas distintas que se fueron, digamos, mezclando en la tradición cristiana popular. Ahí es donde se pone interesante de verdad, porque no todas las culturas ven al diablo igual. De hecho, algunas ni siquiera tienen un concepto que encaje perfectamente. Totalmente. En el budismo, por ejemplo, está Mara. Él intentó tentar a Buda para que no alcanzara la iluminación. Ajá, En el zoroastrismo tenías a Angra Mainyo, que es el espíritu destructivo, la contraparte del creador bueno, Ahura Mazda. claro. Y si miramos acá, en América, en las culturas andinas precolombinas, el Supay era una figura mucho más ambivalente. Se le temía, sí, pero también se le invocaba. No era simplemente el malo a rechazar como en la visión cristiana que llegó después. Hay leyendas, como una del lago Titicaca, que cuentan una caída tipo Génesis, con Supay tentando a los humanos. Y esa ambivalencia sigue viva, ¿no? Pienso en los mineros de Bolivia, que veneran al tío, representado como el diablo, pero como guardián de las riquezas minerales, sin esa carga satánica occidental. Exactamente. Y en la mitología maya, Xibalbá era el inframundo, gobernado por señores ligados a la muerte, a la enfermedad, pero no un infierno de castigo como lo pensamos nosotros. Más como un reino de los muertos. Algo así. Para los aztecas, Quisin reinaba en un lugar parecido, quizá más como un purgatorio. Y hasta en las Islas Canarias, los antiguos guanches tenían a Guayota como su entidad maligna principal. Es un mosaico impresionante de figuras. Y si vamos a las religiones abrahámicas, las que más nos marcan en Occidente. Bueno, ahí también hay matices importantes. En el judaísmo, al menos en sus textos más antiguos, Hasatán no es un nombre propio. Ah, ¿no? No, es un título. Significa el adversario o el fiscal. Es un ángel subordinado a Dios, cuya función es, digamos, señalar las malas acciones humanas ante la corte celestial. Como en el libro de Job. Un fiscal divino. Eso sí que cambia la imagen popular del mal personificado, totalmente. El cristianismo, en cambio, sí tiende a fusionar varias figuras. Identifica al diablo con Lucifer, el ángel caído por orgullo, con Satanás, el adversario, con la serpiente del Génesis, con el dragón del Apocalipsis. Todo en uno. Claro,
Lo ve como un tentador, malvado por naturaleza, aunque siempre sometido al poder final de Dios. Algunos teólogos, como Uta Ranke Heinemann, sugieren que esta figura tan definida también sirve para que el ser humano pueda, de alguna manera, quitarse culpas. Una forma de proyectar la maldad hacia afuera, quizás. Podría ser. Y la fe bahaí da otra vuelta de tuerca. No creen en una entidad malévola literal. Para ellos, satánico o diablo son metáforas. ¿Metáforas de qué? De la naturaleza inferior o egoísta del ser humano. De eso que nos aleja de lo espiritual, digamos. Entiendo. Ahora, la Biblia tiene pasajes que siempre se citan para explicar el origen del diablo, ¿verdad? Sí, hay textos clave. Isaías 14, que habla del rey de Babilonia, y Ezequiel 28, sobre el rey de Tiro. A menudo se leen como alegorías de la caída de Lucifer por su soberbia. Ajá. Después, Pedro lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el Apocalipsis habla de un ser furioso arrojado a la tierra. Interpretaciones muy fuertes. Sí. Y, bueno, hay que mencionar, aunque sea una perspectiva histórica y crítica, considerada herética por las corrientes principales. ¿Cuál? La que examina ciertas acciones violentas o que causan sufrimiento atribuidas a Dios en partes del Antiguo Testamento. Hubo autores, como Thomas Paine, que argumentaron que esas descripciones parecían más propias de un demonio que de Dios. Es crucial entender esto como una lectura crítica de textos puntuales, no como una doctrina aceptada ni mucho menos. Una lectura. Sí, sin duda provocadora de esos pasajes antiguos. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos? Parece que la figura del diablo es increíblemente plástica, ¿no? Como un espejo donde cada cultura, cada época, proyectó sus ideas sobre el mal, la tentación, la adversidad. Exactamente. Lo vimos pasar de ser casi un funcionario judicial divino a un dios ambiguo, una fuerza maligna total, o incluso una metáfora del ego. Es fascinante ver cómo su historia es, en el fondo, la historia de cómo intentamos nombrar y entender las fuerzas destructivas, tanto las de afuera como las de adentro. Lo más llamativo es justo eso, el cambio de función que tuvo a lo largo del tiempo. Y nos deja pensando. En un mundo que parece cada vez más secular, ¿qué función cumple hoy? ¿Qué significado tiene seguir hablando